Comenzando con el debate, el alumno número 1 de la postura a favor, la señorita Nicole Raggio, tiene 2 minutos para hacer su discurso. Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy no solo debatimos si debe autorizarse legislativamente el matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile, sino algo mucho más profundo. ¿Hasta dónde somos capaces de respetar la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas? La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sostiene la postura afirmativa. En primer lugar, porque debe existir una real protección a la dignidad humana. Además, que esto está establecido en nuestra Constitución Política de la República y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En segundo lugar, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo es una afirmación que se sustenta en que todos los seres humanos nacen iguales ante la ley y que no podrán ser discriminados por raza, sexo, religión u orientación sexual. Finalmente, un reconocimiento de la libertad al respetar con quien quiera una persona formar una familia matrimonial. Para poder contextualizarnos mejor aún con nuestra premisa, pasaré a definir ciertos conceptos claves que son extraídos de la Real Academia de la Lengua Española. Me permito citar en primer lugar autorización, acto de una autoridad por el cual se permite a alguien una actuación en otro caso prohibida. Legislativo, cuerpo, código de leyes. Matrimonio, el que se contrae según ley civil. Y finalmente, sexo, condición orgánica masculina o femenina. Como fuentes tenemos la Constitución Política de la República, tratados internacionales ratificados por Chile y expertos en la materia como Gabriel Hernández, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Todas las personas tienen derecho a casarse y a formar familia. Saquemos de raíz todas las discriminaciones basadas en prejuicios e ignorancias. El matrimonio es uno solo y a él todos tenemos derecho. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Corresponde su turno al alumno número 1 de la postura en contra, el señor Nicolás Vidal. Nicolás, tiene 2 minutos para su discurso. Público presente, señores del jurado, estimada contraparte, muy buenas tardes. Hoy nos hemos reunido para debatir la siguiente tesis. ¿Debe autorizarse legislativamente el matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile? Estamos conscientes de que ha existido y aún existe discriminación en contra de esta minoría. Discriminación que, al igual que la contraparte, queremos eliminar. Pero como veremos a lo largo de nuestra argumentación, el simple hecho de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo no es el mejor camino para lograrlo. En primer lugar, el tema del debate es el matrimonio civil, laico, no religioso. En segundo lugar, este tema no es meramente jurídico, sino que tiene también profundas implicancias sociales, éticas y políticas. Habiendo aclarado estos 2 puntos, precisaremos el valor etimológico de esta institución milenaria. Matrimonio proviene del vocablo latino matrix matricis, que significa matriz, útero, madre, hembra que cría a los hijuelos. La RAE, organismo preocupado del estado y evolución de la lengua española, en la última versión de su diccionario lo define como unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales, y que en lenguaje coloquial es marido y mujer. Nuestra postura se apoyará en irrefutables argumentos. El matrimonio es y ha sido siempre entre un hombre y una mujer. De no ser así, ya no sería matrimonio, pasaría a ser otra institución. En segundo lugar, la solución a la discriminación odiosa e infundada hacia las personas del mismo sexo radica en una ley de unión civil, la que no transgrede la figura del matrimonio. Esto permite dar pleno cumplimiento a la garantía constitucional del artículo 19, número 2. En conclusión, señores, las personas del mismo sexo sí debieran poder unirse, pero la solución a la unión entre personas del mismo sexo no es el matrimonio, sino la unión civil. Muchas gracias. Corresponde su turno al argumentador número 1 de la postura a favor, la señorita
Universidad Adolfo Ibáñez, público presente, tengan todos muy buenas tardes. El argumento que expondré a continuación dice relación con consideraciones de justicia, dignidad y familia de las personas homosexuales. Según el profesor de la Universidad de Chile, Gabriel Hernández Paulsen, en su libro Uniones sexuales afectivas y matrimonios de las personas del mismo sexo, señala que el Estado puede adoptar 3 posiciones respecto de estas uniones homosexuales. La primera de ellas, y la menos recomendada, es que haga oídos sordos a esta situación, tal como lo ha venido haciendo hasta el momento, dejando sin protección a una manifestación de la familia y vulnerando de esta manera el artículo 16 de la Declaración de Derechos Humanos, que señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho a protección tanto de la sociedad como del Estado. Una segunda posición podría ser también darles regulación efectiva, pero entregándoles un nombre distinto, como ocurre con la denominación de unión civil. Esto solamente por consideraciones personales del sujeto. Poniéndolo en un ejemplo, equivaldría a decir que el Estado, respecto a un contrato como podría ser la compraventa, las denomina de distinta manera dependiendo si las celebra por blancos o por negros. O incluso es comparable con la situación que ocurría hasta el año 1998, en donde el legislador distinguía entre hijos naturales, legítimos e ilegítimos, entregándoles distintos derechos a todos, pero que en realidad eran hijos todos y además provenientes de un mismo padre o una misma madre. Y en tercer lugar, señores, la otra posición que existe y la que responde a las necesidades que nuestra sociedad está pidiendo es una regulación justa, una regulación digna y una regulación igualitaria que proteja a la familia y que le entregue los derechos vinculados al matrimonio, como son los derechos de herencia, los derechos patrimoniales, los derechos sociales, entre otros. Ariel. ¿No podría hacer la diferencia entre estos derechos civiles que tú estás mencionando y el matrimonio para poder entender todo exactamente el mismo vocabulario y para poder entender las diferencias? Las diferencias están claras. Primero, el denominar unión civil, cuando en la práctica entrega los mismos derechos que el matrimonio. Entonces, ¿qué implica esta unión civil? Únicamente una segregación social, una distinción respecto de una misma figura, pero que va a recaer en personas distintas. Es decir, cuando una persona que adquiere esta unión civil se case y le preguntan, adquiera este contrato, le preguntan, ¿tú estás casado? No, estoy unido civilmente. ¿Qué significa eso? Ya estamos distinguiendo una situación que claramente es igual para ambas partes. Primero, la distinción existe, y disculpen que diga, yo tengo que hacer presente al jurado, no es lo mismo un pacto civil que un matrimonio. Estamos hablando de relación género-especie, así que esa corrección vale. Sí, me gustaría dejar claro al jurado que efectivamente existen pactos sociales que no son lo mismo que el matrimonio, porque solo regulan el ámbito patrimonial, como es lo que ocurre actualmente con el proyecto de ley que está presentando al Senado, y que solamente regula ese aspecto. Pero hay otros pactos civiles que regulan todo el aparataje, incluyendo derechos patrimoniales, derechos sociales, derechos hereditarios y otros derechos que también se pueden considerar incluidos. Entonces, Ariel, efectivamente sí existe una diferencia entre denominar unión civil y matrimonio. Y ahora, estimados presentes, me gustaría dejar en claro que cuando la Constitución señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, quieren ustedes decidir si efectivamente es una declaración de meras intenciones o la Constitución y nuestro legislador quieren que se plasme en la sociedad. Estamos en contra de la falta de regulación, estamos en contra de la segregación social, pero sí estamos a favor de una regulación justa, digna e igualitaria del matrimonio homosexual. Gracias y muy buenas tardes. Corresponde su turno al argumentado número 1 de la postura en contra, la señorita a la alumna número 2 de la postura a favor, el señor Rosario. Muchas gracias, muy buenas tardes al honorable jurado, al honorable público, Universidad Adolfo Ibáñez, muy buenas tardes. Dos conceptos básicos, igualdad y libertad. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a formar una familia y a casarse. Y nuestra Constitución, en su artículo 5º, inciso 2, consagra que la protección a los derechos que emanen de la esencia y que se en virtud de un tratado internacional, goza de cierto revestimiento constitucional. Si hacemos la combinación de estas dos fuentes normativas con el 19 número 2, que consagra la igualdad ante la ley, llegamos a una conclusión que es lógica, si es que se puede hablar de lógica en el derecho.
que en el momento en que se consagra un derecho, sea cual sea su fuente normativa, un tratado, una ley o la Constitución, la protección debe ser de forma igualitaria, ¿no? 19, número 2, igualdad ante la ley. La pregunta que se nos viene a la mente es, ¿se puede discriminar? ¿Estamos hablando de una igualdad absoluta? No, no estamos hablando de una igualdad absoluta, sería absurdo. Se puede discriminar. ¿Pero sobre qué se puede discriminar? No se puede discriminar sobre raza, no se puede discriminar sobre sexo, no se puede discriminar sobre condiciones subjetivas. ¿Qué estamos haciendo en el momento en que consagramos el matrimonio entre hombre y mujer, pero no lo consagramos entre personas del mismo sexo? Atentamos contra la igualdad, porque con la sola preferencia sexual discriminas en virtud de la orientación sexual. Si tú eres una persona homosexual y quieres a alguien, quieres formar una familia matrimonial con esa persona y quieres entrar a una regulación, no puedes hacerlo. Sencillamente porque al Estado le parece feo. Ariel. César, hiciste una apreciación sobre ciertos términos, pero se te olvidó decir exactamente y reconocer qué entendió el constituyente cuando habló de matrimonio y cuando habló de familia, porque de lo contrario estaba haciendo una interpretación arbitraria. Muchas gracias. No, no sería una interpretación arbitraria, sería una interpretación denominada por la doctrina exegética, que se desprende de la institución, de la interpretación o de la intención que puedan entregar las personas al constituir la ley. Imagínense que siempre diésemos la interpretación a las personas al momento de constituir una fuente normativa. El derecho jamás evolucionaría. Estamos haciendo una interpretación exegética donde el texto normativo se desprende de la intención de sus creadores. ¿Y por qué? No por una cuestión arbitraria, sencillamente por una cuestión de respetar la igualdad y la dignidad, ya lo decía Marlene. Pero también nos encontramos con el punto relativo a la libertad. Ustedes se preguntarán cómo se vulnera la libertad no consagrando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por una cuestión muy sencilla. Usted es una persona homosexual. Quiere a alguien, ama a alguien, convive. Voy a continuar con el tema, pero quisiera tomar el punto de información primero. No era que quería interrumpirte, pero tengo que No te insistir preocupes. en que la Constitución no establece las discriminaciones, sino que lo que establece como contrario es la discriminación arbitraria, la que no tiene argumento. No hemos escuchado decir todavía ningún argumento para sostener que no se deben hacer discriminaciones, que todo nuestro ordenamiento lo contiene. Muchas gracias. Como dije, las discriminaciones, la igualdad no es absoluta, no debe ser arbitraria, y dije por qué criterios no se podía discriminar, que son las cualidades personales del sujeto que no tienen nada que ver. Y ya a este punto había hecho referencia a Marlene cuando decía que es imposible considerar una compraventa para blancos que tenga pose y precio, pero que se llame transacción para negros si tiene pose y precio también. Ya lo había mencionado Marlene, luego rogaría a la Universidad de Estudiar que ponga más atención a los discursos que estamos desarrollando. Se limita la libertad. ¿Y por qué se limita la libertad? Porque el Estado impone implícitamente un modelo heterosexual de conducta. Si tú quieres formar familia matrimonial, solo lo puedes hacer con una persona que sea del sexo contrario. No hay respeto a la libertad de conciencia. Aunque ames a esa persona, aunque logres convencerla de que esté toda la vida contigo, no puedes acceder al matrimonio si eres homosexual. Hay una modelación de la conducta, del pensamiento. ¿Quién y a quién puedes amar? Y eso claramente es una limitación de libertad. Por ende, en respeto de la dignidad, de la igualdad y de la libertad, debemos consagrar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Tiempo. Gracias. Por reglamento, cada uno de los debatientes tiene un tiempo de gracia de 10 segundos una vez que se ha encendido. Siguió hablando al apagarse la luz. No. ¿Sí? Se apagó cuando terminé de hablar. No. Todavía le quedan, de hecho, 5 segundos. Muchas gracias. Continuando con la fase de argumentación, ahora sí. Corresponde al argumentado número 1 de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se invita a Carolina Muy buenas tardes, señores del jurado, equipo de la contraparte, público presente. La palabra matrimonio, como todas las palabras, posee una historia que le ha dado su esencia y origen. Es por esto que es crucial el análisis etimológico que ya realizamos en la introducción, del cual se desprende que el matrimonio es una institución civilizada, es decir, que surge de una ley ordenada y que tiene como finalidad proteger a la mujer y los hijos, protección que debe ser brindada por el marido. Es así como el matrimonio, desde su génesis, es concebido como la unión entre un hombre y una mujer. Señores, esta definición no obedece al azar. Nos remite, en primer lugar, a la dualidad y complementariedad de sexos, propia de nuestra raza y que permite la procreación y, en consecuencia, la continuación de la humanidad.
El género humano, señores, no se divide entre homosexuales y heterosexuales, sino entre hombres y mujeres. Este principio ha sido rescatado por el derecho. Así, el artículo 102 de nuestro Código Civil define al matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida, por el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Toma tu punto. Contraparte, 2 puntos. Primero, el matrimonio en su génesis, como tú mencionas, fue concebido como indisoluble y actualmente se disuelve. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y segundo, la definición que da la RAE es un matrimonio entre 2 personas regidas por las leyes civiles. Entonces, la definición que tú estás dando es una definición religiosa, no una definición de matrimonio civil. Toma tu punto. Que sea indisoluble, eso es parte de su naturaleza, no de su esencia. La esencia del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Toda la naturaleza se puede modificar, no la esencia. Toma tu punto. Tomando como contexto el orden en que los con el que ustedes hablan de la madre. ¿Qué pasa en el matrimonio entre 2 lesbianas donde también hay una madre y pueden haber un hijo? ¿No hay protección en ese sentido? Es por eso mismo que destaqué que tiene que ser una madre y sujeta a la protección de un padre. En fin, sigo con mi argumentación. No estamos hablando de que un homosexual no se pueda casar porque no tiene el derecho a unirse a una persona del mismo sexo. Esto sería un razonamiento falaz. Al igual que lo sería decir que estamos hablando de una discriminación arbitraria, cuando en el fondo es un trato desigual plenamente justificado. Señores, recordemos que el principio de igualdad, consagrado por el artículo 19, número 2 de nuestra Constitución, no prohíbe hacer diferencias. Lo que prohíbe son las diferencias arbitrarias. Este principio manda a tratar igual a los iguales y distinto a los que son diferentes. Es por eso que no podemos pretender igualar por igualar. A lo que debemos aspirar es que a todas aquellas personas que se encuentran en una determinada situación puedan acceder a un cierto régimen, y todos aquellos que se encuentran en otra situación distinta puedan también acceder a un régimen distinto, porque no hay nada más injusto que tratar de igual a los que son desiguales. Vemos entonces claramente que el problema hoy en día está en que las minorías sexuales no cuentan con esta opción. Eso es lo que debemos solucionar. Debemos atender a la demanda de estas personas del mismo sexo que buscan una unión, pero respetando la esencia intrínseca del matrimonio y del principio de igualdad. Señores, las personas del mismo sexo merecen una normativa que vaya en su propia condición, en su propia particularidad. Y es por esto mismo que nosotros hemos planteado una legislación que vaya a esa particularidad, porque intentar encajar esta situación en una compleja estructura jurídica que está concebida por un hombre y una mujer resultaría a todas luces insuficiente. Imagínense los problemas que surgirían a propósito de la patria potestad, de la administración de la sociedad conyugal y una serie de ejemplos. Es por todo lo anterior que estamos seguros de que no se debe permitir el matrimonio homosexual. Muchas gracias. Bravo. Continuando con la argumentativa de la postura en contra, se presenta la señorita Carolina Sánchez. Carolina, directora de una corporación. Buenas tardes. En nuestra primera argumentación hemos visto las características del matrimonio como institución jurídica, siendo un elemento definitorio de este la unión entre un hombre y una mujer. Hemos visto también el concepto de igualdad y hemos visto las injusticias que pueden derivarse de una interpretación errónea de este. En nuestra segunda argumentación vamos a proponer una solución alternativa para que las parejas de personas del mismo sexo puedan acceder a una serie de beneficios que hoy son privativas del matrimonio. Nuestra propuesta, señores, es clara. Es aceptar en Chile lo que en el derecho comparado se ha denominado un pacto de unión civil. De esta manera, nosotros estamos evitando desnaturalizar una institución como lo es el matrimonio, cuyas características son el fruto de la tradición jurídica que data del derecho romano, pero además es un gran paso en esta lucha contra la discriminación arbitraria. Según el artículo 515-1 del Código Civil francés, el pacto de unión civil es un contrato celebrado por 2 personas físicas mayores de edad, de sexo diferente o del mismo sexo, para organizar su vida en común.
La celebración de este tipo de pactos es mucho más sencilla que la del matrimonio, no solamente porque requiere menos solemnidades, sino que también las partes tienen mayor libertad para determinar las condiciones de la convivencia. Por favor. En definitiva, ustedes están cantando dos figuras iguales pero con distintos nombres. No son dos figuras iguales, te pido que por favor presten más atención. Conceptualmente ya son distintas y a continuación voy a seguir desarrollando las diferencias. Además, este pacto nos permite la sucesión por causa de muerte, con lo cual nosotros nos estamos haciendo cargo de esta desprotección y a veces injusticia en la cual se ven sometidos parejas tanto de sexo distinto como del mismo sexo. Además, en materia de representación legal, en materia previsional, en materia tributaria, las personas que celebren este tipo de pactos quedan en una situación similar a los que celebran un matrimonio. Pero la postura o la ventaja de nuestra postura dice relación con evitar tensiones sociales innecesarias. ¿Por qué? Porque si establecemos un matrimonio entre personas del mismo sexo, señores, tendríamos que entrar a afectar la naturaleza de esta institución que es el matrimonio para adaptarla a la realidad de una minoría. ¿Qué va a ocurrir? Inevitablemente, tomando en cuenta el contexto nacional, vamos a lograr que esta minoría sea más fuertemente rechazada por un amplio sector de la sociedad. Por lo tanto, si tenemos un pacto de unión civil a través del cual podemos lograr los mismos efectos patrimoniales, ¿por qué entonces no evitar estas consecuencias sociales que pueden llegar a ser devastadoras? Señores, países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, entre otros, han implementado este sistema que nosotros hemos presentado hoy y en definitiva es nuestra propuesta con mucho éxito. Creemos que esta es la solución y la mejor forma de proteger los derechos de las minorías. Todo ello en el contexto de la igualdad, en el contexto de la tolerancia, del respeto mutuo y de la paz social. Muchas gracias. Solicito en virtud del reglamento penalización reglamentaria por no haber tomado uno de los puntos de información solicitados por Marlene López, interpeladora exclusiva. La moderadora aquí presente se dio cuenta de esa situación y le pide al jurado presente que se aplique la sanción a la Universidad de Océano por no haber tomado el punto de interpelación número 2. Bien. Resultados de los argumentos entonces por ambas bancadas se da inicio a la reunión de cada uno de los Paulina, tienes 4 minutos para iniciar tu discurso. Buenas tardes, señores del jurado, Pontificia Universidad Católica y mi bancada. La contraparte durante toda esta argumentación, de manera bien caprichosa y insistente, ha intentado en su argumentación imponernos una figura ficticia, un matrimonio que no es tal, que no es con una persona de un sexo femenino y con un sexo masculino, sino con personas del mismo sexo. Y no parece importarle ni se ha hecho cargo de todas las consecuencias negativas que mis compañeras dijeron en su argumentación que podría traer al ordenamiento jurídico. Y es que Alejandra Borla, abogada de la Pontificia Universidad Católica, concede con nuestra postura, ya que admite que aspirar a un matrimonio homosexual es poco realista en nuestro ordenamiento, dado que en Chile el matrimonio sigue esta tradición romanista, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en que sacar adelante una ley de divorcio costó años de años. Imagínense cuánto estaríamos discutiendo y cuántas rencillas sociales provocaría discutir una ley que consagrara el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por supuesto que es un camino que nos aleja de las posibilidades de situaciones de darle una verdadera opción a estas personas de igual sexo que quieren tener una vida en común. Y es que la mayoría de los homosexuales, señores, según propias cifras del Movimiento de Integración y Liberación Sexual, no les interesa tanto tener un matrimonio propiamente tal, sino que les interesan más los problemas que se acarrean con la sucesión y qué va a pasar con sus bienes, o por ejemplo cuando una pareja homosexual, que sea de hombres o de mujeres, una de esas personas muere. ¿Qué pasa con ello? Bueno, esos son los dos ámbitos que soluciona el Pacto de Unión Civil, que también ha establecido distintos países. Tu punto. Por otra parte, entonces, todo el tema de la unión civil ustedes lo están limitando solo a cosas patrimoniales, lo estamos viendo cosas sociales y todas las implicancias de un matrimonio.
Por supuesto, porque el pacto de unión civil solamente debe acarrear con consecuencias patrimoniales, o sea, son menos solemnidades, menos procedimientos engorrosos a la hora de disolución del matrimonio y también una amplitud mayor para que las personas puedan decidir jurídicamente en qué régimen de convivencia van a vivir. Las razones sociales y lo que las personas puedan vivir en esa convivencia, son tareas de dos ámbitos, de la sociedad, de aceptarlas, que eso no tiene que involucrarse en la ley, y de las personas que involucran esa pareja. El amor no va dado por las leyes, ni la convivencia sana o no sana va dado por el ordenamiento jurídico, sino por las personas que integran esa pareja. Además, bueno, tu punto. Paulina, disculpa, ¿y dónde queda la igualdad de estas personas que quieren acceder al matrimonio? Por ejemplo, ¿qué pasa con el estado civil de estas personas? ¿Qué pasa con el derecho que podrían tener eventualmente de adoptar si tan solo lo están reduciendo a un aspecto patrimonial? Gracias, contraparte, porque justamente tocaste el tema de la adopción. Para que ustedes sepan, señores, el tema de adopción tiene cánones internacionales, así que imagínense cuán aún más engorroso y complicado sería establecer parámetros internacionales como los tiene la adopción para personas del mismo sexo. O sea, la contraparte no solamente quiere establecer una ley de matrimonio homosexual, sino también quiere legislar acerca de la adopción. Porque si concebimos una ley de matrimonio homosexual como matrimonio, tendrían que poder tener hijos. O sea, y como no hay forma natural de tener hijos, es a través de la adopción. Pero eso no está en discusión en este debate. También, el matrimonio civil, señores, regula tres aspectos. El aspecto de los derechos y los deberes de los cónyuges, los bienes y los hijos. El pacto de unión civil resuelve estas dos cosas que he dicho. El aspecto de los derechos y deberes de los cónyuges y los bienes. Además, pretendamos que le damos la razón a la contraparte. Y les pongo un ejemplo. El artículo 153 del Código Civil establece que la mujer no puede renunciar a las capitalaciones patrimoniales al régimen de separación de bienes. En un matrimonio homosexual, ¿quién es la mujer? Tendríamos que decidir y determinar cuáles son los roles de ese matrimonio homosexual. Y en eso la ley no puede ir más allá de eso. No caigamos en el falaz argumento que ha ocupado en toda su argumentación en la Universidad Católica de que es la igualdad por igualdad. Muchas gracias. Continuando con la fase de argumentación, corresponde su turno al alumno Nicolás Guzmán de la Pontificia Católica. Nicolás, tiene nuestra opinión para ti. Muy bien, señores del jurado, estimada contraparte, público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera referirme en primer lugar a lo que ha señalado la contraparte en su fase de introducción al señalar que la RAE señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Asimismo, que cada término tiene un significado desde su origen. Y me pregunto yo, ¿qué pretende la contraparte al señalar una afirmación como esta? Que establezcamos una especie de status quo con la institución del matrimonio, que por el hecho de que en su origen esta institución era entre un hombre y una mujer, era indisoluble, y otras características que tenía, estas debe preservarlas hasta el fin de los tiempos. Absolutamente no, señoras y señores. Y les doy un ejemplo. ¿Qué pasa con el término Estado? Cuando se concibió, se concebía bajo la estructura de un poder monárquico absoluto. Pues resulta que con el tiempo tenemos un sistema de frenos y contrapesos, tres poderes del Estado que se equilibran recíprocamente, en consecuencia, una figura totalmente diferente a la establecida en su origen. Por otro lado, ellos han señalado que el matrimonio siempre ha sido entre un hombre y una mujer. Y esto justificaría que no se contemple la posibilidad legislativa de consagrar el matrimonio homosexual. Nuevamente, tenemos aquí una intención de mantener una suerte de status quo con esta institución. Contraparte. Lo que la contraparte nos está imputando es que estamos cayendo en una falacia antiquetatem. Y eso no es el caso. Lo que estamos diciendo no es que el matrimonio debe seguir siendo así porque siempre ha sido, sino porque en su esencia lo dicta así. Gracias, contraparte, por tocar el tema de la esencia, algo a lo que también me iba a referir. Ellos han señalado justamente que es de la esencia del matrimonio el que sea entre un hombre y una mujer. Pues yo le pregunto a cada uno de ustedes en esta sala, ¿no es acaso de la esencia de una institución tan vital como el matrimonio la existencia de amor, de un vínculo de respeto, comunicación entre dos personas, en vez de hablar en bases a que estas personas sean un hombre y una mujer? Contraparte, nuevamente. El amor no creo que entre a nivel de legislativo, pero bueno,
debemos reconocer que la RAE establece y recoge lo que la población exactamente está pensando en un momento determinado. Corre entonces las definiciones que hemos dado, que no es, y ustedes no es de exclusividad. Gracias, contraparte. A nivel legislativo entran consideraciones de carácter social. La pregunta es, ¿de un sector de la sociedad? ¿De un sector que considera que los homosexuales son una especie de enfermedad de la sociedad, cuyo matrimonio acarrearía consecuencias desastrosas, como ha señalado la contraparte? A todas luces, no, señoras y señores. Pero apuntemos a qué solución nos ha pretendido dar la contraparte. El pacto de unión civil, que tal como ha señalado la segunda argumentadora de nuestra estimada contraparte, no solo es conceptualmente diferente al matrimonio entre heterosexuales, sino también en cuanto a su contenido. Pues veamos qué han señalado en cuanto a su contenido. Primero, libertad para definir las cláusulas por parte de las partes contratantes. ¿Y qué pasa con las capitulaciones matrimoniales? ¿No es exactamente lo mismo que existe actualmente? En segundo lugar, la existencia de sucesión por causa de muerte en este pacto de unión civil. ¿Y acaso eso no existe en la institución del matrimonio actualmente? En tercer lugar, prestaciones iguales. Con esto ya reconocen que al menos parte de su contenido es igual al contenido del matrimonio actualmente considerado. Y por último, señalan que la diferencia fundamental sería el evitar situaciones o consecuencias sociales desastrosas sobre la base de considerar legislativamente el matrimonio para homosexuales. Sin lugar a dudas, señoras y señores, errores y a la vez contradicciones tras contradicciones. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches. Corresponde su turno al contraargumentador número 2 de la moción en contra, el señor Ariel Clara. Ariel, tienes 4 minutos para decir tu justicia. Muy buenas tardes, señores del jurado, contraparte, equipo y público presente. Nos llama profundamente la atención que este discurso argumentativo de la contraparte haya dado vueltas por el lado de tratar de distraer la atención en cuanto a qué significa exactamente el matrimonio. Es reconocible que tiene una tradición, y es reconocible que tiene un impacto social. Nos llama profundamente la atención que se distraigan y no nos hayan dado ni siquiera un dato práctico de qué impacto social tiene. Yo se los doy. Fuente de la Universidad Central, en un informe de junio del año 2009, el 63% de la población está de acuerdo con un pacto de unión civil. Un 64% está de acuerdo con un matrimonio. Pero resulta que esa misma gente que lo acepta dice que el 72,3% rechaza la adopción y rechaza la filiación. Establezcamos claro, el matrimonio es un pacto de unión civil, pero lleva aparejado la filiación. Y señores, quiero establecer aquí que lo que hay es una duda razonable sobre la sanidad y el bien superior del niño en cuanto a la adopción. Tema, por supuesto, que corresponde a otro discurso, corresponde a otro debate, pero que es importante mantener en claro. Y es por eso que nosotros hemos establecido una opción. Pero por otra parte, está obviando de que en la ley de adopción no hay ninguna consideración a la homosexualidad como un limitante para una persona soltera para adoptar. ¿Cuál sería el problema con un matrimonio homosexual en ese caso? Vuelvo a establecer nuevamente que no existe ningún estudio serio, y ustedes no han sido capaces de demostrarlo, que diga exactamente y que sea reconocido universalmente, incluso legislativamente, como lo ha recogido la Corte Suprema, que diga exactamente que existe una duda razonable sobre la necesidad o sobre la importancia de los valores y del bienestar de los niños. Y por otra parte quisiera que nos hiciéramos cargo de otra cosa, también que la contraparte ha obviado. La contraparte ha obviado la situación de los bisexuales, que es un paso intermedio y probablemente inestable en el caso de la definición sexual. Ariel, tú nos pides informes. Bueno, yo te tengo 3 informes aquí, uno de la East Carolina University, otro de la University of Texas, y por último el que quiero mencionar es el de la Universidad Complutense de Madrid, en el año 2006. Este informe señala que con motivo de la tramitación legislativa del proyecto que regula la unión civil, que se efectuó un estudio entre los niños de 10 y 15 años. Y en esto señala que no hay ninguna afectación a los menores. Tiempo. Ok. Qué bueno que los hayan mencionado los informes, porque nos corrobora una vez más y refuerza una vez más lo que acabo de decir. El 72,3% de los chilenos cree que no conviene
una opción y no conviene, y ahí está el impacto social de que ustedes tanto nos pedían que nosotros dijéramos. Por otra parte, quisiera mencionar, insistieron con la igualdad y con la igualdad. Señores, no hay nada más injusto que hacer parecer a todos iguales, como que todos tuviéramos los mismos accesos, y eso es lo que la Constitución consagra. Lo que no consagra es que los distintos, los diferentes, tengan que ser tratados como iguales. Eso es básico e injusto. El Pacto de Unión Civil tiene una repercusión social y esa es la que se debe reconsiderar. Y quiero terminar con insistiendo exactamente lo mismo. Libertad e igualdad no son en ningún caso traspasadas por nuestra posición. Reconocemos la discriminación, pero lo que hacemos hoy día es estipular y establecer que nosotros proponemos una discriminación que no sea arbitraria, como por ejemplo en la universalidad, y que pasemos a llevar toda la institución del matrimonio que universalmente y mayoritariamente toda la gente de nuestro país conoce y establece como entre un hombre y una mujer. Muchas gracias. Solicito que se penalice porque se pasó lejos de los 15 segundos que le correspondían para hacer la pregunta. Por reglamento corresponde proveer, a ver, creo que hay un desconocimiento notorio del reglamento. Si se pudiese revisar el reglamento en estos mismos momentos, se señala que la penalización reglamentaria procede cuando no se toma el punto de información o cuando se excede en el tiempo de gracia del discurso. ¿Ya? Lo mismo iba a decirse. Y por lo demás, le recuerdo a la profesora que solicitar penalizaciones reglamentarias que no sea de esos dos fundamentos autoriza al capitán contrario a solicitar una penalización por no haber hecho un buen uso de la penalización reglamentaria. Pero considerando que se parte de una cuestión de buena fe, no voy a hacer uso de esa solicitud, señorita. A ver, al comienzo se fue enfático al decir que las preguntas duraban 15 segundos. Entonces no entiendo el doble discurso. Si se dice que necesariamente tienen que ser 15 segundos, son 15 segundos. Y no 20 ni 25. Solamente aquello. No importa, dijimos las cosas. ¿Sí? Por lo mismo, señorita capitana del equipo contrario, lo mismo al momento en el que se excedió Marlene en su interpelación, yo detuve la interpelación y ella no terminó de formular su pregunta porque se excedió del tiempo. Ahora, es cierto también que se permite sancionar cuando los argumentadores o contraargumentadores no han recibido las interpelaciones y en ese caso se aplica una sanción reglamentaria, que es la que me corresponde aplicar a mí en el evento que los capitanes de los equipos contrarios así lo soliciten. Mas no se puede pedir una sanción reglamentaria en el evento que alguno de los interpeladores se pase por el tiempo. Eso está establecido en el reglamento de la Liga y yo doy fe de ello. Continuando con la fase de contraargumentación, César, tienes 4 minutos para decir tu discurso. Muchas gracias. Tengan todos una muy buena tarde nuevamente. Bueno, después de toda esta discusión reglamentaria vamos a entrar ya a lo que es la comprensión normativa de la postura que plantea la Universidad Adolfo Ibáñez a lo largo de todo su discurso. En primer lugar, nos señala que hay una desigualdad aquí, ¿no? Que no pueden ser tratados de forma igual. O sea, vamos a distinguir en torno a la preferencia sexual en este caso. Sería eso, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Una cuestión personal, una cuestión subjetiva que empieza a ser considerada como elemento de discriminación es claramente una discriminación arbitraria. Es claramente una discriminación arbitraria. O sea, es como distinguir en torno al color, a la raza o al sexo, o en este caso a la preferencia sexual. Eso es claramente una distinción arbitraria. Pero además de eso, incluso persisten en varios errores y señalan que habría consecuencias desastrosas a lo largo de todo el desarrollo de un posible matrimonio entre personas del mismo sexo. No señalan cuáles son posiblemente estas consecuencias desastrosas. A lo más dicen que se altera una tradición romanista. Bueno, si siguiésemos una tradición romanista, la mujer sería absolutamente incapaz para celebrar contrato alguno estando casada bajo sociedad conyugal. Seguiríamos con la distinción de hijos legítimos, ilegítimos, etc. Seguiríamos con una tradición tan arcaica que no reconoce la evolución social, que estaríamos claramente incurriendo en aplicación de un derecho arcaico. Y eso es inaceptable, completamente inaceptable. Y además señalan una encuesta, que creo que fue un estudio de la Universidad Central que citó ahí, pero vamos a considerar el punto primero y después vamos a seguir para la contraargumentación.
César, quisiera recordarte que ni el constituyente ni el legislador puede incurrir en el foro interno de las personas. Como técnica legislativa, entonces no cabe que dentro de una unión entre personas del mismo sexo tuviese que haber una definición de quién va a ser de hombre y quién va a ser de mujer. Y eso, en un matrimonio de personas del mismo sexo, lo tendrían que hacer por obligación, y no le corresponde a la ley. Muchas gracias. Este es un punto que desarrollaron durante toda su línea argumentativa que es completamente erróneo. Yo quiero que pongan atención. La contraparte nos dice actualmente el matrimonio se define como un contrato entre un hombre y una mujer por ley. Es verdad, el artículo 102 lo dice. Y una de las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española también lo reconoce así. Una. Pero el problema es que la Real Academia de la Lengua Española después tiene una serie de definiciones que dice matrimonio con la característica de ser civil, aquel que se celebra entre dos personas, sin hacer referencia a sexo alguno. Y además, si es que el problema es distinguir entre hombre y mujer en el concepto jurídico, bueno, lo cambiamos por cónyuges, lo cambiamos por personas, contrato entre dos personas, contrato entre dos cónyuges, entre dos contrayentes, etc. Esas son las consecuencias desastrosas que queremos enfrentar, la imposibilidad de modificar la ley. Es más, en un momento dijeron que no había que aplicar esto, no había que reconocer esto sencillamente porque iba a ser muy difícil, que iba a demorar años, que iba a costar un montón de trabajo legislativo. Tomo el punto. Sí, efectivamente hay un trabajo legislativo importante y lo que no se puede hacer es llevar esto a una respuesta rápida. Entonces, lo que se debe hacer efectivamente desde nuestro punto de vista es reconocer estas diferencias y es reconocer que nosotros propusimos un pacto de unión civil y reconocemos todas las cosas que tú estás diciendo y no nos diferencias de nosotros todavía en nada y la carga de la prueba está con ustedes. Muchas gracias. Sí, nos diferenciamos bastante porque el pacto de unión civil solamente protege un aspecto patrimonial y eso lo reconocieron explícitamente. Nosotros estamos en pos de la igualdad, de un matrimonio entre personas del mismo sexo donde hay una misma regulación. Dicen que hay una duda razonable. ¿Qué duda razonable cuando hay estudios que dicen que no se afecta por la homosexualidad, como en el estudio de la Universidad de Carolina del Este, cuando los padres son homosexuales? Y si fuese una duda razonable, entonces impediríamos el matrimonio. ¿Cuántos divorcios hay hoy día en términos estadísticos? Que también generarían perjuicios para los menores. También deberíamos prohibir el matrimonio entre personas heterosexuales, entre dos personas del sexo distinto. Los argumentos de la Universidad Adolfo Ibáñez carecen de sentido, carecen de razonamiento y por sobre todas las cosas, implícitamente, pero de buena fe, consagran una distinción desigual, una distinción arbitraria. Muchas gracias, muy buenas. Para dar inicio a la fase de discusión, comenzará el señor Gabriel Escalante de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gabriel, tiene 2 minutos para discutir. Señoras y señores, tengan todos los presentes muy buenas tardes. Hoy día nos ha tocado debatir un tema que debido al paso del tiempo ya no es tan controversial como lo fue antes. Es por eso que nuestra bancada está sumamente al tanto de que la sociedad se ha ido abriendo de las nuevas realidades. Está consciente de que el concepto de familia y de matrimonio ha sido producto de reformas, ha sido objeto de reformas a lo largo de los últimos años. No obstante esto, la contraparte intenta hacer creer que nuestra bancada tiene una forma de pensar más bien retrógrada, injusta y de carácter discriminatorio, ya que considera que nosotros, solamente porque si nos oponemos a la integración de las personas homosexuales dentro del sistema social y de esta manera, influyendo en que no puedan desarrollarse personalmente de manera plena. Señores, permítanme decir que están completamente equivocados. Nuestra bancada fue explícita al afirmar que la integración existe y que la reivindicación tiene que suscitarse, pero tiene que suscitarse a través de canales o de vías que generen beneficios para todas las personas sin importar su condición o su orientación sexual. ¿Es cierto? Es por ello que si vemos una reforma de esta envergadura o si aplicamos de manera irrestricta las leyes del matrimonio a la unión entre homosexuales, se genera, tiene que haber un gran consenso social que no existe ni en el país ni en nuestra legislación. Es por eso que nosotros abogamos por un pacto de unión civil, ya que esta es la única manera concreta en que se pueden atender todos los aspectos jurídicos que habían sido desatendidos con anterioridad
en virtud de la dignidad de esta minoría. Señores, a lo largo de este debate ha quedado claro que nuestra postura, lejos de ser discriminatoria, es por sí la más inclusiva y la más respetuosa. Muchas gracias. Para concluir con el cierre de la Pontificia Universidad Católica el señor Daniel Polanco hará el buen cierre. Tengan todos los presentes muy buenas tardes. Ciertamente lo que nos ha unido aquí es el debate de la siguiente premisa. ¿Debe autorizarse legislativamente el matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile? Les correspondía a ambas bancadas defender dicha premisa en uno y en otro sentido. La Universidad Adolfo Ibáñez ha sido bastante hábil al esgrimir argumentos atractivos y a primera vista, ¿por qué no decirlo también?, convincentes. Nos han hablado de cómo el sentido natural de la palabra matrimonio solo admite la unión entre un hombre y una mujer. Y luego nos han propuesto una figura paralela para las personas que prefieren unirse con personas del mismo sexo, que es la unión civil. Pero por mucha habilidad que se tenga para esgrimir esos argumentos, lo realmente relevante el día de hoy es cómo la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha abordado el tema desde su esencia, tomando tres tópicos fundamentales. Dignidad, para decir para hablar que negarles el matrimonio a personas homosexuales y que más encima darle una figura paralela como es la unión civil es vejatorio y denigrante para ellas, propio de un Estado intolerante y discriminatorio. Hemos hablado también de la igualdad, en el sentido de que toda persona, por ser tal, tiene derechos y que nadie puede discriminarlos arbitrariamente y menos por una opción sexual distinta. Y por último, libertad, para ser tajantes en decir que nadie, y ni siquiera el Estado, puede imponer modelos de conducta distintos al que preferimos personalmente. Porque, damas y caballeros, estimado jurado, ¿qué es lo que es el matrimonio? Podríamos estar toda la tarde discutiendo sobre su sentido jurídico, su sentido social, su sentido religioso, su sentido moral. Pero el matrimonio no es sino que la manifestación más sublime y completa de amor y compromiso con otra persona. De manera que negarles ese derecho, negarles esa manifestación de sentimientos, es negarles su esencia. Es negarle, en definitiva, y para que quede claro, su propia humanidad. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Damos por terminado entonces el primer debate. Vamos a proceder a un break de 5 minutos para el debate.